Gálatas capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tengan me regalan un amén. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este lugar, Señor, te doy gracias por cada alma que tú has traído, te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que están escuchándonos en su casa por Zoom, te doy gracias por la vida de los que se conectan porque están en otro país, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por todas las personas que hoy tú has usado, Señor, para hacer posible este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo aquel que va a oír y a escuchar tu palabra en esta mañana, Señor, porque sé, Dios de los cielos, que tu palabra no va a regresar vacía. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Uno de los problemas, o para mí personalmente, el problema más grande que ha afectado a la humanidad es la desaparición del Padre. Cuando yo estudiaba psicología, nos pidieron a todos los alumnos que hiciéramos un estudio acerca de cuál era el daño más grande que había enfrentado la sociedad en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que más perjudica a la humanidad? Y a mi mente vino, ya yo estaba en los caminos del Señor y ya le estaba sirviendo al Señor, a mi mente vino claramente la frase, la desaparición del Padre, o sea, de la figura paternal, del concepto de paternidad. No hay nada que limite, debilite, confunda y dañe más que la ausencia de la figura paterna en el crecimiento y en el desarrollo de una persona normal. Y la ausencia del padre se puede deber a muchos factores. Primero, el papá abandonó la criatura y se fue, o se divorciaron, o se murió, o simplemente el papá está ahí, pero es como si no estuviera. Eso se llama la desaparición del padre. Nosotros vivimos en una sociedad matriarcal, donde creemos que después de que tengamos mamá, ya lo demás no importa. Y todas las mamás, incluida yo, todas las mamás creemos que somos suficientes para la formación de nuestros hijos. Algunas madres que hablaban conmigo me decían: es que ese señor no sirve para nada. Muchas mujeres han dicho esa frase. Y yo le he contestado: si te refieres a que no trae dinero a la casa, te entiendo. Pero sería peor que tus hijos crecieran sin una figura paterna. Sería un hueco más grande y sería algo que afectaría profundamente a su personalidad. Y digo estas cosas para que nosotros comprendamos mejor de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy de lo que vamos a hablar es del concepto de la paternidad de Dios, y me alegro mucho que los niños hoy estén aquí, y quiero pedirle a los niños que estén conectados, porque niño que se me duerma, lo vamos a sacar de aquí, para que duerma allá en el sofá. Entonces, sí, porque el domingo pasado habían niños dormidos. Y eso significa que los papás no están funcionando. Así que sacamos al niño dormido no para castigar al niño, sino para exhibir al papá. Que no le ha enseñado al niño a respetar.
las cosas de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la paternidad de Dios y específicamente de una faceta de nuestra salvación que tiene que ver con la adopción, que es, hermanos, la parte más importante y gloriosa de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra restauración y de nuestra comunión con Dios. El saber que somos hijos y que Dios es nuestro Padre. Y además de saberlo, vivirlo, sentirlo y experimentarlo. La paternidad no es un asunto social, no es un asunto antropológico, no es un asunto sociológico, ni es un asunto cultural. El concepto de la paternidad es un concepto divino. Es decir, la idea de la paternidad tiene que ver con el carácter de Dios, con la personalidad de Dios. Dios es Padre. Y no es que es padre porque tuvo un hijo, sino porque Padre es uno de los nombres de Dios. Ser padre es una de las perfecciones de su carácter. La paternidad de Dios no se genera en el tiempo, sino que la paternidad de Dios es eterna. Él por toda la eternidad ha sido el Padre. La primera persona de la Trinidad es el Padre. Y allí en la primera persona de la Trinidad está condensada la esencia de la paternidad. Así que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le está imprimiendo al carácter del hombre el carácter de su paternidad. Por eso todo hombre que en esta sala sea padre y sea redimido por Dios y se jacte de conocer a Dios, tiene que entender la paternidad tal cual como se mueve en el corazón de Dios, como se expresa en el corazón de Dios, y tiene que ejercer esa paternidad con todas las fuerzas y la capacidad de su ser. La paternidad de Dios es eterna. Antes de que nosotros existiéramos y por toda la eternidad, Dios era Padre. Y ha existido como Padre desde la eternidad. La relación que había entre el Padre y el Hijo desde la eternidad es una relación que es algo así como un núcleo de amor, de gozo y de plenitud. Yo quiero que vengas conmigo a las palabras de Jesús, porque eso lo conocemos por la experiencia emocional y afectiva del Señor Jesucristo cuando habla de su relación con el Padre. Vamos un momentico a Juan. Bueno, primero recordemos, para no estarlos moviendo tanto con la Biblia, primero recordemos en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús sube al Jordán a bautizarse, que desciende el Espíritu Santo y hay una voz en el cielo que dice audiblemente, para que todos oigan, dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y algunas Biblias lo han traducido como complacencia, pero la palabra textualmente significa deleite. Así que ya vamos como por una clave, porque lo que define el carácter de una persona es aquello en lo cual la persona se deleita. Uno puede decir que uno es bueno, uno puede decir que ama a Dios, uno puede decir que es correcto, pero ubica aquello en lo que tú te deleitas y ese es tu Dios.
El deleite es la adoración. Aquello en lo que yo me deleito es lo que define lo que yo soy. Cuando el Padre dice audiblemente para que todos los que están alrededor del Jordán oigan, este es mi Hijo amado en el cual yo me deleito, está expresando su carácter, está manifestando su naturaleza, está revelándose a sí mismo y nos está mostrando el modelo de lo que Él ama, de lo que a Él le hace feliz, de lo que a Él le causa placer, y está mostrando también el modelo que quiere que nosotros sigamos. Así que Dios es un Dios que habla claro, ¿cierto? Eso de decir que yo no conozco a Dios, que cuál será la voluntad de Dios, que, hermano, si Dios es súper claro, lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces Él dijo allí, este es mi Hijo amado. O sea, si yo me deleito, dice el Padre, si yo me deleito, si yo tengo alguna droga, si yo tengo algún placer, si yo tengo algún hobby, si yo tengo alguna alegría, si hay un gozo en mi alma, dice Dios, ese gozo está cuando yo veo a mi Hijo Jesucristo. Y miren lo que dice el Hijo acerca del Padre en el capítulo 17 de Juan. Juan está para atrás. Vamos un momentico al capítulo 17 de Juan. Vamos al versículo 5 primeramente. Juan 17, 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les estoy diciendo que esa comunión que había entre el Padre y el Hijo, que había o que existe entre el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos, era una comunión de amor y de gozo. Es algo así como un oasis, no sé qué palabra utilizar, como un núcleo, como un nido de amor, de plenitud, de gozo y de deleite en el que existía tanto el Padre como el Hijo en una relación de comunión perfecta. Y Jesús conoce perfectamente esa relación, la entiende perfectamente, la recuerda perfectamente y esa relación es el motor de su vida. Esa relación es el motor de su vida. Dice el versículo 21 al 24 de Juan 17. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren qué tremendo esto. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si usted logra captar lo que Jesús está pidiendo al Padre que nos traiga a nosotros, que nos introduzca a nosotros en ese círculo, vamos a llamarlo así, círculo. Cualquier palabra que yo diga está chiquita. Yo lo que quiero es que usted entienda. Todas las palabras que use van a estar equivocadas, erradas y van a ser insuficientes. Ok, gracias. Y lo que Jesús le está pidiendo al Padre, antes de morir, con la cruz delante de Él, le está diciendo, yo quiero que tú a ellos los traigas
a este círculo de amor, gozo, paz, plenitud en el que tú y yo vivimos. No es simplemente que los perdones y que te apiades de ellos y que te dé lástima sus miserias y que te dé lástima que se van a perder y se van a ir para el infierno. No, eso es simplemente la introducción. Él está diciendo, ellos no conocen lo que yo conozco contigo. Pero yo sí conozco que tú los has amado a ellos de la misma manera que me has amado a mí. ¿Y cómo lo está llamando ahí? Lo está llamando Padre. Lo está llamando Padre. Le está diciendo, ellos están incompletos, ellos necesitan lo que yo tengo y yo te pido que les dejes a ellos el acceso a este gozo, a esta plenitud y a esta paz. O sea que el Hijo le está pidiendo al Padre que los adopte como hijos, conforme al plan eterno, no se lo está inventando, conforme a un plan eterno que tiene Dios. Si alguien es bueno, si alguien es noble, si alguien es capaz de entregar su vida, de darlo todo, es porque es sano emocionalmente. Cuando tú te encuentras con una persona egoísta, cuando tú te encuentras con una persona ofensiva, cuando tú te encuentras con una persona hiriente, cuando tú te encuentras con una persona agresiva, estás con una persona que emocionalmente no es sana, que tiene una carencia, que tiene una limitación emocional, que cojea en su alma, es coja del alma, no sabe amar, no sabe dar nada, no sabe ni siquiera saludar. Está completamente lisiada del alma. Porque tiene carencias, necesidades, vacíos afectivos, heridas del pasado, miserias, rencores, amargura, una cantidad de cosas, hermano, que no le permiten ni sonreír, ni entregarse, ni sacrificarse, ni darse, y no le permiten nunca jamás ser feliz. ¿Por qué Jesús? Y hago un acercamiento psicológico al corazón de Jesús. ¿Por qué Jesús se puede dar? ¿Por qué Jesús se puede entregar? ¿Por qué Jesús puede permitir que el hipócrita del Judas llegue y le dé un beso sin voltearle la cara para el otro lado? ¿Por qué Jesús puede permitir que lo difamen, que lo maldigan, que lo calumnien, que lo escupan, que lo torturen y morir orando por esas personas? ¿Por qué? Óigase bien, no solamente porque es santo, sino porque es sano emocionalmente. Y es sano emocionalmente porque está saciado de la plenitud del amor del Padre. Y nosotros somos personas débiles, necesitadas, carentes, inseguras, egoístas, avaras, orgullosas, altivas, soberbias, engreídas, agresivas, porque no tenemos la plenitud del amor del Padre brotando en nuestros corazones. Lo que tenemos es una doctrina en la cabeza. Jesús pudo sobrellevar toda esta, digamos, esta serie de pecadores, tal contradicción, como dice el autor de Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Jesús. ¿Cómo lo sufrió? Lo sufrió porque él tenía un refugio.
Lo sufrió porque él vivía de una fuente. Lo sufrió porque él estaba pleno en su comunión con el Padre. Y por eso no le afectaba nada de lo que se estremecía alrededor. La salud emocional, la fortaleza mental, emocional, psicológica del Señor Jesucristo tenía que ver con la comunión íntima que él tenía con su Padre. Una comunión donde él experimentaba continuamente el ser amado y el ser aceptado. Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. Lo volvió a repetir Dios cuando Jesús sube al monte de la transfiguración. Cuando Satanás lleva al Señor Jesucristo y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si tú postrado me adoras, a Jesús eso no le da nada. ¿Y por qué Satanás no entiende que Jesús no puede ser seducido de esa manera? Porque Satanás nunca ha disfrutado de la comunión íntima y del conocimiento pleno que tiene el Señor Jesucristo, o sea, el Dios Hijo con el Dios Padre. Entonces, lo que Satanás le está mostrando a Jesús se le parece que es una basura, porque Él es pleno y Él sabe que todo lo que Satanás está mostrando le pertenece a su Padre. Luego Poncio Pilatos le dice: ¿por qué no me hablas? Tú no sabes que yo tengo poder para matarte y tengo poder para dejarte en libertad. Y él le contesta: ningún poder tuviera si mi Padre que está en el cielo no te lo hubiese dado. No es una conexión con el Padre, no es una creencia de que Dios es mi Padre, no es una jactancia de que yo soy hijo de Dios ni el pechichón de Dios, no. No, es una conexión real con la paternidad de Dios, en todo tiempo y en todo momento. Ahora, en el texto que acabamos de leer, aparece la frase en arameo, Abba Padre, y dice que nosotros hemos recibido esa adopción de hijos y que hemos recibido el Espíritu de Cristo por el cual clamamos Abba Padre. Lea bien el texto para que entienda bien claramente qué es lo que dice. Nos han enseñado que la palabra Abba Padre significa papito y que eso significa simplemente que nosotros en vez de decir padre decimos papá o decimos papito. No, estás equivocado. Eso no tiene que ver con decirle al Señor papito lindo, porque mucha gente le dice a Dios papito lindo. Cualquiera puede aprender a decirle a Dios papito lindo. Cualquiera puede inventarse decirle a Dios papá o papito o papazote o mi Padre eterno. O sea, eso decir, eso es muy fácil. Allí lo que dice, y léalo, porque yo lo tengo claro en mi mente, es que dice: por cuanto somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Les pregunto yo, esto se llama comprensión de lectura, elemental, como decía Sherlock Holmes. ¿Quién es el que clama Abba Padre? El Espíritu de Cristo, no eres tú. Tú te puedes poner a decirle papito, y esas son presunciones tuyas. Ganas de hacerle creer a los demás que tú eres más espiritual. La Biblia dice claramente que Él envía el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo en tu corazón es el que clama Abba Padre. Así que esto no es tan sencillo como decir en vez de papá, papito. No. Esos son inventos de la gente. Pero esto tiene algo mucho más profundo. El apóstol Pablo utilizó esta frase tanto en la carta de los Romanos como en la carta a los Gálatas. Y repito, se refiere a una expresión del Señor Jesucristo.
Y se refiere a una expresión del Espíritu de Cristo clamando dentro de nosotros. Y si nosotros vamos al momento clave donde Jesús hizo esta expresión, vamos a ir al Getsemaní. Vamos un momentico a Marcos, creo que es Marcos. Bueno, es una cantidad, son los 3 evangelios, pero vamos a ubicar uno. Vamos a ubicar Marcos capítulo 14, en el versículo 36. Marcos 14, versículo 36. Está Jesús en el huerto del Getsemaní, tiene delante de él la cruz, toda la tortura y la vergüenza de su muerte está delante de él. Es la oración más sentida, es la oración más profunda, es la oración más real y es la oración más sincera. Allí es cuando Jesús dice en el versículo 36, Marcos 14, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Si se dan cuenta, es un clamor que sale de la boca de Jesús y está en un contexto de angustia y de sufrimiento. Además de que está en un contexto de angustia y de sufrimiento, que allí es cuando somos reales, que allí es cuando somos auténticos, nosotros los seres humanos. Además de eso, ese clamor lleva consigo la certeza de la omnipotencia de su Padre. Dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. ¿Cómo dice el Señor? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba Padre, tú puedes cambiar la historia, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes hacer todo. No hay nada que yo pueda imaginar, desear o pedir que tú no puedas hacer. Entonces, es una conciencia de la paternidad de Dios, pero es una conciencia de la paternidad de un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso. Y que esa conciencia de la paternidad de Dios como un Dios omnipotente, que es mi Padre y es omnipotente, se hace más profunda y más clara en los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida. Si hemos sido adoptados como sus hijos. Ahora, volvamos a Gálatas, capítulo 4. Vamos nuevamente al texto. Y dice lo siguiente, ¿cómo se logra esa adopción? ¿Cómo se logra que yo entre en ese círculo donde me convierto o Dios me convierte en su hijo, su hija, para gozar de esa plenitud de relación de amor, seguridad, protección, paz y un sinnúmero de cosas más que experimenta todo aquel que entiende, vive y experimenta a Dios como su Padre? A Dios como su Padre. ¿Cómo es posible esto? Y este es el punto para el cual Dios nos salva. Y este es el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Y este es el estado mental, emocional, espiritual, donde cada uno de nosotros debe andar, donde cada uno de nosotros debe estar. Pero lograr eso tiene un precio muy alto para Dios el Padre. Dice el versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí ya tenemos un contexto del amor de Dios. El amor de Dios no es nuevo, el amor de Dios es eterno. Dios envía a su Hijo que es su deleite. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
envía al Señor Jesucristo y lo coloca bajo la ley que nos tiene aprisionados a nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Lo envía a la misma prisión donde tú y yo estábamos, la prisión de nuestros pecados. Lo hace nacer bajo la ley. Es decir, lo hace nacer por fuera, por debajo, digámoslo así. Lo hace nacer por debajo de aquel círculo de plenitud y de amor. Y lo hace nacer bajo la ley divina, de tal manera que es un simple hombre que tiene que obedecer. Y de esa manera Dios ejecuta nuestra redención. Y quiero decirte que ahí la palabra redención viene de un término hexagorazo, que significa extraer del agora. El agora era el mercado de los esclavos. Había que llegar al agora, mirar los esclavos y pagar un precio para comprar ese esclavo y poderlo sacar de ese mercado donde lo estaban vendiendo. Eso es lo que significa redención en este contexto. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo para que pague el precio por nuestros pecados, y ese asunto creo que ya lo tenemos claro. Eso está bien claro. El concepto de la redención, de que tú y yo por causa de nuestros pecados estamos bajo la ley y la ley nos condena por haberla incumplido y nos condena a muerte. Y Cristo viene y paga con su muerte, paga la deuda que nosotros no habíamos pagado, cumple con la ley que nosotros no habíamos cumplido y nos redime de la condición de esclavos en un mercado. Nos redime de esa condición. Y al redimirnos de esa condición, entonces Dios nos toma como sus hijos. Y estoy hablando de algo que sucede en el cielo. Estoy hablando de algo glorioso que sucede en la esfera de la divinidad. De algo que nosotros quizás en un momento vivimos como que nos predicaron a Cristo, nos arrepentimos, nos convertimos, pero no dimensionamos lo que está pasando en el reino de los cielos. No dimensionamos el mundo espiritual. No dimensionamos que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos saca del reino de las tinieblas y nos introduce al reino de su luz admirable. Y todas las cadenas se rompen sobre nuestras vidas. Inmediatamente dejamos de ser esclavos y de estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas y pasamos a ser propiedad del Señor Jesucristo, aunque tú y yo pareciera que no ha pasado nada. Y todo eso lo hace Dios. Todo eso lo hace Dios. Yo les he contado varias veces mi testimonio, rápidamente, no completo, pero yo tenía una legión de demonios adentro, porque a mí me gustaban las cartas, la ouija y toda esa cantidad de cosas. Y un día yo recibí a Cristo y literalmente yo sentí que algo explotó dentro de mí así. Y fui libre, sin que nadie me tocara, sin que nadie me gritara. Los demonios se fueron y nadie me los espantó. Nadie los espantó. Cristo entró porque Él me compró. Él dijo, esta mujer es mía, Satanás te vas. ¡Fua! Y de repente yo era otra persona. Yo no sé cómo le ha pasado a usted, yo no sé, pero a mí me pasó así. Así. Mire, uno es tan descarado, le voy a decir algo, uno es tan descarado y tan sinvergüenza. Yo sabía que eso había pasado. Y yo decía, a mí se me salieron todos esos chuquis que tenía. Y recuerdo que yo estaba sentada así en una mesa y cogí la hojita
y dibujé las letras y cogí una moneda para ver si el Chucky venía. Ustedes no me lo van a creer. Yo puse el dedo porque yo ponía el dedo y eso volaba. Y yo puse el dedo y no había nada. Y yo dije, se fue. Soy de Cristo. Lo hizo Él, no lo hice yo. No lo hizo yo. Si el Hijo no te liberta, mire, no hay gritería ni hay escándalo. Yo creo en la liberación, toca a veces espantarlo. Pero cuando alguien viene a los pies de Cristo, porque Cristo lo está llamando, mire, no hay diablo, todos se van. El diablo se va porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y los que son de Él, son de Él. Él dice, no, pero es que se está portando mal, no importa, yo lo compré, me lo llevo. No, pero es que todavía no importa, yo me lo llevo, eso no es problema tuyo. Ya se pagó el precio, yo morí por él, es mío. Pero mira cómo se viste, pero mira cómo se peina. Eso lo decimos nosotros porque ni el diablo puede con eso. Nosotros somos los que, pero el hermanito ese cómo se peina raro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pregúntale al Señor. Cuando veas a alguien mal peinado o mal vestido, pregúntale al Señor, Señor, ese es tuyo. Y que sea el Señor el que te conteste. Para que no andemos por ahí metiendo la pata. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesucristo, nos redime, nos compra y nos hace sus hijos. Y hasta ahí nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, nosotros no sabemos qué pasó. Nosotros no sabemos por qué estamos cantando alabanza, nosotros no sabemos por qué estamos llorando, nosotros no sabemos por qué estamos danzando, nosotros no sabemos por qué ahora queremos leer la Biblia, nosotros no entendemos absolutamente nada de eso. Nosotros solamente sabemos que eso está pasando. A veces no sabemos ni todo el precio que Dios ha pagado para que eso pase en nuestras vidas. Pero es cuando Cristo hace esto, es cuando Dios, dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces Dios envía a tu corazón el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Para que a pesar, escucha bien, para que a pesar de tu debilidad personal y a pesar de las adversidades que te rodean y a pesar de todos los señalamientos de las personas que te condenan, en lo profundo de tu corazón el Hijo de Dios clama, Abba Padre. Y por encima de todas esas cosas, tú tienes la certeza de que eres hijo de Dios. Si en tu corazón pasa eso, si dentro de tu corazón, si no es un asunto externo, religioso, litúrgico, sino algo interno que clama. Y no importa, hermanos, cuán perdidos puedan estar algunos aquí. Yo creo que en lo más profundo de nuestros corazones, la voz del Hijo de Dios, clamándole al Padre, es más fuerte que todas nuestras dudas y es más fuerte que todos nuestros temores. Si nosotros no tuviéramos eso, no fuéramos nada. No sirviera de nada. Lo más grande que ha hecho Dios con nosotros es adoptarnos como hijos suyos. Lo más grande que hemos recibido en nuestra salvación es que hemos recibido un Padre. Entonces dicen por ahí que es que a fulanita o a fulanito le cuesta mucho trabajo entender eso de la paternidad de Dios porque es que el papá le pegaba, porque es que el papá lo maltrataba. Entonces a Claudita
le cuesta mucho trabajo entender que Dios la ama porque su papá biológico la ultrajaba y le hizo mucho daño. Eso es falso. Eso no es ningún impedimento. Porque precisamente para resolver ese problema es que fuiste redimido. Eso no es un impedimento. Porque la paternidad de Dios tú la entiendes a partir de una experiencia en tu corazón. Una experiencia en tu amor. De amor, una experiencia de amor, y es el amor de Dios que se derrama en tu corazón. Y eso no tiene ni teología, ni tiene doctrina, ni tiene nada. El que lo tiene, lo tiene. El amor de Dios se derrama en tu corazón porque el Espíritu de Dios es real y verdadero. Y si tú hoy no entiendes nada de lo que yo te estoy diciendo, porque tú no tienes ese sentir, porque tú no tienes esa experiencia, tú tienes hoy que llorarle a Dios y decirle: Padre, yo te quiero conocer. O Cristo, yo quiero conocer al Padre. Yo quiero sentirme hijo. Porque, repito, es una experiencia. Y es una experiencia que sana y es una experiencia que liberta. Es una experiencia que sana, es una experiencia que liberta. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y les dicen: pero ¿cómo así que seremos tus discípulos? Nosotros ya somos tus discípulos. Y Él dice: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo vive en la casa del Padre temporalmente. ¿Sí entiendes? Si tú estás esclavizado a algún pecado, tú puedes venir a la iglesia con tu pecado tapado. Y tú puedes gozar de la comunión con los hermanos que verdaderamente son hijos, como un esclavo en la casa del Padre. Cuando hay un padre rico, tiene hijos y tiene sirvientes. Y los sirvientes disfrutan de la protección que hay en el mismo techo. Y los sirvientes participan de la misma casa. Pero solamente son sirvientes. No son hijos. Porque son esclavos. Y Jesús dice: los esclavos no permanecen para siempre en la casa del Padre. Los que permanecen para siempre en la casa del Padre son los hijos. Son los hijos. Por eso es tan importante que tú tengas una experiencia con la paternidad de Dios real, real y verdadera. Ahora, si Dios es nuestro Padre, aún más allá de esta experiencia, repito, que es una experiencia que sana y que liberta. Por eso, algunas personas lesionadas emocionalmente e incapaces para amar y para recibir amor, muestran claramente que hay un problema en su adopción como hijos, que no han conocido el amor del Padre. Y lo único que tienen visualizado es el amor de su padre biológico. Y hacen algo peor, que es proyectar todos los defectos del padre biológico al Padre eterno. Todos ustedes tienen papás, ¿cierto? Y por las caras que yo les veo, no sé, yo presiento, me voy a meter en un lío aquí, por las caras que yo les veo a todos ustedes, yo presiento que aquí ninguno está contento con el papá. Ay, Dios mío. Yo presiento que aquí hay un poco que no están contentos con el papá. Y te quiero decir que ese no es un obstáculo para que tú recibas el amor del Padre. Porque es que eso es lo que hacen algunos hijos. Hacen un resumen de todos los defectos del papá y dicen: por eso es que yo no creo en Dios. Por eso es que a mí no me gusta la iglesia. Por eso es que a mí no me gustan los evangélicos. Porque mira cómo es mi papá, así. Pero ese no es el papá que Cristo compró
para ti. Y entonces ahora Cristo te está ofreciendo un papá perfecto y tú no lo quieres. ¿Por qué? Porque estás abrazando al imperfecto. Porque no puedes perdonar al imperfecto. No, tú quieres que el padre imperfecto que tienes, Dios lo cambie. No, ese no es el plan de Dios. Eso no te toca a ti, eso no es problema tuyo. Y de pronto nunca se logre. El plan de Dios es que tú conozcas la paternidad perfecta, plena y eficaz de tu verdadero Padre, del Dios que está en el cielo. Y cuando tú conozcas eso, tú vas a ser feliz, aun si tu papá no cambia, aun si sigue igual, aun si empeora. El problema es ese, que no recibimos lo que Dios nos da. Y por eso es que hay tanta gente y tantos jóvenes en la iglesia con boca de trompa. ¿Sabes lo que se llama boca de trompa? O sea, vienen bravos. Vienen bravos. Una boca de trompa y una rabia. ¿Y por qué no? Porque es que usted no sabe cómo es mi papá. Niño, pero si tú no vienes a buscar a tu papá aquí, tú vienes a buscar a otro padre. A un Padre eterno, a un Padre que te ama, a un Padre de plenitud, a un Padre de gozo, de gloria. Y solamente cuando aceptes la paternidad de Dios es que tu corazón va a sanar y vas a conocer la libertad y la felicidad. Las implicaciones para nuestras vidas, ay Dios mío, las implicaciones para nuestras vidas de tener Padre, además de gozo, además de salud, además de plenitud, además de sanidad mental y emocional, son sustento, provisión y protección. Las tres primeras. Las dos segundas, guía, dirección y disciplina. Y la última, herencia. Vamos a las tres primeras. Las tres primeras son sustento, provisión y protección. No te van a faltar nunca, porque Él es el Padre eterno. No te van a faltar nunca. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte? No se afanen diciendo qué vestiremos o qué comeremos, porque los gentiles esas cosas buscan. Mas vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tienen necesidad. Si ven, el Señor Jesús nos está ordenando la mente para que tu mente esté alineada con la adopción. Entonces, cuando tú estás preocupado por la ropa, por el vestido, por el sustento, tú estás desconociendo la paternidad de Dios. No, pero es que me van a botar del trabajo y yo por eso tengo que hacer todo lo que mi jefe dice, porque si no me votan, ¿y qué importa? ¿Qué importa que te voten? Tú trabajas bien. Tú tienes un padre, y todo padre decente aquí en la tierra provee, sustenta y cuida. Y Dios mismo dice, si ustedes que son malos padres hacen eso, oye, ¿cómo no voy yo a hacerlo? Es una falta de respeto para mí que uno de mis hijos se duerma pensando qué va a comer al día siguiente. Es una falta de respeto, es una deshonra que alguno de los cuales yo he adoptado como mi hijo esté angustiado por problemas materiales o económicos, pensando que le va a faltar, pensando que va a carecer. Es una afrenta para mí, dice Dios el Padre, que tú creas que algo que hay sobre la tierra te pueda dañar cuando yo soy tu escudo y tu fuerza.
Yo soy un Padre que protege. ¿Recuerdan a Jesús cuando sale de su boca la voz del Padre sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Un Padre que extiende su manto. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, mi refugio. ¿Por qué tienes miedo si Él es tu Padre? ¿Por qué tienes miedo si tu adopción costó la sangre del Hijo de Dios? Tu adopción como hijo es eterna, como es eterno el amor del Padre. Bendito sea Dios. Pero no es un padre como algunos, que permite que el hijo haga lo que le dé la gana. No. Este es un padre que guía, que direcciona, que disciplina. Dice: sobre ti pondré mis ojos, te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti pondré mis ojos. No seas como el mulo, que hay que amarrarlo para que camine. ¿Quién dice eso? Dios, mi Padre. Dice: no hagas lo que te dé la gana. Obedece las instrucciones que yo te doy. Y dice: porque yo al que amo disciplino y azoto al que adopto como hijo. O sea, yo no te voy a dejar caminando torcido, te voy a enderezar. Y te voy a enderezar primero con mi palabra. Y si no obedeces mi palabra, te voy a enderezar con mi disciplina. Pero de que te enderezco porque tú eres mi hijo. Entonces uno decide. Por eso es que a mí me gusta la palabra de Dios, porque eso no duele. Pero la disciplina de Dios, eso sí es más complicado. Eso es más complicado. Por eso yo amo su palabra. Es una instrucción con anestesia, pero su disciplina ya es una instrucción sin anestesia, al rojo vivo. Y hay gente que le encanta aprender así. Hay gente que le encanta aprender así. Guía, dirección y disciplina. Y por último, hermanos, herencia. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que es de Dios es nuestro. Sea el mundo, sea la tierra, eso dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Se me acabó el tiempo. El único que hace posible esta adopción es el Señor Jesucristo. No existen eso de que todos somos hijos de Dios. No. Todos no somos hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios somos los que tenemos a Cristo. Los que hemos sido redimidos por Cristo y los que estamos en Cristo. Si tú tienes a Cristo, eres hijo. Si no tienes a Cristo, eres esclavo. Solamente en Cristo somos adoptados como hijos. Solamente en Jesús. Puedes ser evangélico y de la piedra angular. Si no tienes a Cristo, no eres hijo. Dios hizo posible la adopción y en Cristo Jesús es que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el pueblo de Israel no es hijo de Dios. El pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Y todo aquel que rechaza a Cristo, aún dentro de los templos evangélicos, y en vez de abrazar a Cristo, abraza su propia justicia, su propio orgullo, su propio ministerio, sus propias ideas, y no se somete a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no tiene a Cristo. Por eso hazte la pregunta: ¿tú asistes a una iglesia evangélica o tú perteneces al cuerpo de Cristo y estás sometida o sometido a ese cuerpo?
Porque solamente a través de Cristo, a través de la cabeza, es que brota la vida de Dios. Solamente en Cristo es que somos hijos de Dios. Ser hijos costó sangre. Y hoy en esta mañana vamos a recordar el precio de nuestra adopción. Si tú no te sientes hijo, hoy, cuando participemos de el recuerdo de su muerte y de su resurrección, el recuerdo de su cruz, cuando participemos de todo eso, el Espíritu de Cristo dentro de tu corazón te va a dar convicción de que eres hijo de Dios.